Ofrendas del Día de Muertos. Leyendas momoshkas. Todos Santos en Bolivia. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan. El noticiero con información, historias y opiniones para ti. Cada año, el 1 y 2 de noviembre, miles de familias mexicanas se preparan con altares y ofrendas para recibir las almas de familiares fallecidos y festejar así a sus muertos. En Villa Milpa Alta, en la Ciudad de México, la ofrenda a los muertos es una de las tradiciones más importantes que ahí se viven y que llena de colorido las casas de este bello lugar. Lo que más me gusta de Milpa Alta es la naturaleza que hay entre las personas y sus lugares que tiene son muy bonitos. De Día de Muertos he visto que se ponen usualmente mucho la flor de cempasúchil. En la ofrenda se le pone comida. También se ponen veladoras. Las fotos de las personas. Agua, cacahuates, pan. Lo que más le gusta. Hasta calaveras y catrines. Y allá atrás están Jesús y la Virgen María. Y también se pone un perro porque dicen que los ayuda a pasar el río de Jordán, para pasar el río al más allá. La flor de cempasúchil significa 400 pétalos y aquí, porque es amarillo, le decimos algunos rayos de sol y solo los difuntos lo ven gracias a que es muy amarillo. La tradición de Día de Muertos es lo que más se festeja aquí. A mí me gusta mucho porque es el día en el que vienen los muertos a vernos y aparte podemos ir al panteón a disfrutar con nuestra familia, tiempos así en familia, aunque ya no estén con nosotros, podemos sentir que están aquí. Yo en la ofrenda coloqué el pan, el incienso y las flores de cempasúchil. No son 2 días nada más. El 28 se espera a los que murieron en un accidente de carro. El 29 se espera a los que murieron en una enfermedad. El 30 se espera a los que murieron violentamente. El 31 se espera a los adultos y el 1 se espera a los niños. Y el 2 de noviembre se le despide de ellos a las 3 de la tarde. Y ya pasando las 3 de la tarde, en la noche se puede ir a calaverear. Pedir calaverita es cuando dices un canto y las personas te dejan pasar y les cantas a los difuntos y luego te dan los dulces por rezarles. En primer lugar no da miedo y es una tradición muy bonita porque creo yo que se tiene que hacer en casi todo el mundo. La tienen que hacer porque es el día en el que vienen los muertos y los que ya no están con nosotros. Yo aconsejo a los niños ir al panteón, ponerles lo que sea a las almas que ya nos dejaron y pedir calavera y rezarles. A mí me gustaría haber conocido a mi abuelito y a mi tío. No pude conocerlos, pero mis primas han dicho que fueron personas muy maravillosas. Como mi abuelito era una persona con un buen carácter. De mi tío no me han platicado mucho, pero sí me hubiera gustado conocerlos. Cuentan que en noviembre, en los vientos puede sentirse el frío que viene del lugar de los muertos. No sé si eso sea cierto. Lo que sí es verdad es que nos trajeron tu sección Entérate. Durante los días que festejamos a los muertos en México, niños y niñas salen a pedir calaverita, para lo cual se disfrazan y además en lugares como San Jerónimo, Miacatlán, en la delegación Milpa Alta, van acompañados con calaveras que ellos mismos elaboran con un chilacayote. El chilacayote regularmente lo usan los niños para alumbrar el camino cuando se va a pedir calaverita. Cada niño hacía su chilacayote, pero conforme se ha ido cambiando las tradiciones por el Halloween y otras costumbres que no son de aquí, pues ya son pocos los que realmente lo hacen. Con esta pulpa que está saliendo también se puede hacer el dulce cristalizado. De preferencia puedes ocupar también
Cuando acabes esta partecita de atrás para que sea como un soporte para tu dulce y después te lo comas súper rico. La primera vez que hice un chilacayote tenía 9 años. Yo quería ponerle boca, sus chapitas, le quería poner de todo y al final, como ya estaba muy maduro, que se rompe. Y ahora ya estamos listas para ir a pedir calavera. Campanero, mi tamal, no me da mi calavera, le pasamos a rezar a la ofrenda de su hogar, lo que sea su voluntad. En San Andrés Mixquic, de la delegación Tláhuac, en la Ciudad de México, niños, niñas y jóvenes del colectivo Mix Mole construyen faroles del Día de Muertos, con lo cual ayudan a preservar esta bella tradición, cuya luz, cuentan, es capaz de guiar a las almas de quienes se nos adelantaron. Estamos haciendo un farol de estrella que sirve para iluminar el camino de las almas que vienen a visitarnos. Para que vengan y disfruten un poco. Yo quise hacer el farol para alumbrar a las de mis abuelitos, sus almas que vengan, y para que vengan a la ofrenda y así. Lo hice para que mi abuelita se guiara en su camino el día de 2 de noviembre. Estoy haciendo con palillos y con papel china. Empecé a formar triángulos para crear la estrella y luego la empecé a forrar con papel china. Todos los años se ponen talleres para que puedas armar cosas para adornar tu casa. También se les guía con un camino de cempasúchil y con el farol se enciende con el foco para alumbrar su camino. Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México, es un lugar lleno de tradición que se conforma por 12 pueblos cuyo origen se remonta a la época prehispánica. En la actualidad, niños y niñas de Milpa Alta han rescatado las historias más terroríficas de su pueblo para presentarlas en el espectáculo Leyendas Momoshkas. El plan consistía en que Melitón tendría que bendecir un petate en misa. En ese mismo petate cargaría a Juan Carnero en la espalda. Lo bajaría desde su cueva en el monte hasta el Panteón San Damián. Nuestro grupo se llama Niños, Voces y Música de la Tierra en Movimiento. Nos dedicamos a rescatar y difundir la tradición oral de los pueblos de Milpa Alta. Antonio se paralizó. Pues se dio cuenta que mi rostro era el de una calavera. Bueno, antes de entrar a la escena, pues sientes los nervios. Pero ya cuando salgo, disfruto mucho contarla porque no pienso en las personas, sino pienso como si estuviera contándomelo a mí. Esa noche no pudo dormir. Cuando llegamos, yo monto las bocinas, los tripiés y conecto la consola. Te tienes que aprender las leyendas para ver en dónde vas a meter el audio. Las leyendas sirven para difundir la tradición oral. Todo lo que nosotros contamos no lo encuentran en un libro y rescatamos todas esas vivencias e historias que se saben los abuelitos y que incluso a ellos mismos les pudieron pasar. Los hombres salieron de sus escondites, con palos y cadenas lo golpearon varias veces, pero se les escapó y salió como flotando, tirando todo a su paso. Mi leyenda se llama Cuando el tecolote canta, el indio muere. La elegí porque se trata de un nahual que se convierte en un tecolote. Y solo cuando alguien va a morir, va a aparecer a dar el aviso. Mi leyenda se llama La Fiesta y la tengo desde hace 2 meses. Me gustó mucho porque se habla de misterio, en especial de fiestas. Bueno, eso es lo que más me llama la atención. Cuando llegó a la esquina de la calle, la mujer estaba en la otra esquina. Y así lo hizo caminar un buen rato. Los invitaría a que participaran en algunas de estas actividades
porque así no se va perdiendo la historia y todas esas vivencias que hay en estos pueblos de Milpalta, que afortunadamente todavía son originarios y no se han perdido sus costumbres y tradiciones. Nosotros somos niños, voces y música de la tierra en movimiento. Durante los festejos por el Día de Muertos, es común que en México veamos imágenes de calaveras en acciones cotidianas o divirtiéndose. El creador original de esos grabados fue José Guadalupe Posada, quien nació en Aguascalientes en febrero de 1852 y durante buena parte de su vida se dedicó a realizar dibujos, ilustraciones, caricaturas políticas y grabados. Aunque Posada no fue un artista reconocido en su época, en la actualidad sus obras están muy presentes en nuestra vida y no dudamos que don José Guadalupe esté festejando este hecho en el más allá, acompañado por una de sus más famosas creaciones, la Catrina. Los festejos a los muertos en México se realizaban desde la época precolombina. Por ejemplo, entre julio y agosto, los aztecas le rendían culto a la diosa Mictecacihuatl, la reina de la región de los muertos, a quien le agradecían las cosechas de frijol, garbanzo, maíz y calabaza. Posteriormente, los españoles incorporaron esas ceremonias al calendario festivo católico, el 1 y el 2 de noviembre. Con el tiempo, esta tradición se transformó y las familias comenzaron a poner altares y a visitar los panteones para recibir a las almas de sus seres amados en estas fechas, que se dice tiene permitido venir al mundo de los vivos. A la sección Dinos ha llegado un video en el que niños y niñas de Tuxtla Gutiérrez nos explican cómo celebran el Día de Muertos. Te invito a verlo. En la tradición del Día de Muertos en mi casa, a veces mi abuelita hace dulce. Decoramos toda la casa. Salimos a pedir calabacita tía. Ponemos un altarcito, ponen calaveritas, calabaza, tamal. Ponemos ahí unos dulces. Y mi abuela hace calabazas. Ponen dulces tradicionales. También los niños llegan disfrazados. Espantarnos. Hay una cena en familia y llegan los demás niños a pedir dulces a nuestra casa. Nos pintamos entre nosotros. En mi casa lo celebran arreglando el altar. No queremos vino, tampoco cerveza, solo queremos lo que hay en la mesa. ¡Calabacita tía! La celebración a los muertos no es exclusiva de nuestro país. En Inglaterra y Estados Unidos festejan el Halloween, en China se visitan las tumbas durante el festival Qingming y en Nepal se lleva a cabo el Festival de las Luces. Con tradiciones más cercanas a las nuestras, los niños y niñas bolivianos también celebran el Día de Todos Santos, como veremos en esta nota de Pica, nuestros socios de Guadalajara News for Kids en Bolivia. Este es el cementerio Villingenio y vengo desde Oruro para este Día de Todos Santos. Mañana mismo voy a regresar a Oruro, solo quiero este día para un rezo. Cielo el ángel, gloria ángel, cielo ángel, gloria ángel, Kimsa Calvario, Purituca, Jaristacitawa, Costacitawa, angelito. El cielo el ángel es un rezo para los angelitos, como por ejemplo cuando dice cielo el ángel y gloria ángel, quiere decir que ya está viniendo hacia aquí. Y cuando dice Kimsa Calvario, quiere decir que ya está llegando a los 3 calvarios y quiere rezar y quiere bailar. Y por eso es que le dicen cielo el ángel y gloria al ángel. Consistencia de rezar es para que la familia doliente les regala lo que le gustaba más al niño, yogur, plátano, lo que más se caracteriza. Quisiera estar presente el día de mi entierro
delante están los que yo más quiero. Yo vine a visitar a mi hermanita que ha fallecido en 2008. Sí, hay muchas tumbas de niños, más que todo son niños y de vez en cuando también se puede ver tumbas de jóvenes, de señoritas, de vez en cuando se ve, pero la mayoría son niños entre recién nacidos o de 1 a 4 años. Cada sábado y domingo traigo flores a mi abuelito. Y cada fecha vengo a rezar. Que la costumbre del Todos Santos se está perdiendo cada día más. Yo me acuerdo que cuando yo tenía mis 8 o 7 años, esto era lleno. Lleno era de la cruz, donde la puerta principal, había una cruz grande. De ahí toda la gente se guiaba. Yo caminaba por aquí y me perdía. Este cementerio está casi al final del alto y casi muchas personas no vienen a orar, sino llevarle flores. Es una realidad muy cruda que también es muy dura aceptarlo. Que las almas reciban su oración. Pobre de mí, ni mis seres más queridos. Pobre de mí, ni mis seres más queridos. Pobre de mí, ni mis seres más queridos. Desde el fondo del Camposanto, la Catrina iracunda nos gritó: a partir de este momento y para siempre el noticiero se terminó. Pero al vernos soltar el llanto, su mal humor se desmoronó. Está bien, dijo burlona, acá nos vemos la próxima semana. Y se alejó soplando aires que hielan, riéndose por dentro de su osamenta. Y es que a ella, como a todos nosotros, le gusta vientos, noticias que vuelan.